Muy buenas tardes a todos, mucho gusto, mi nombre es Gilibet Daza Fragoso y en esta ocasión mediante este video quiero compartir con ustedes la experiencia que tuve al leer el libro Método de Investigación 2 por el autor Juan Castañeda Jiménez en el año 1996. Este libro es una guía práctica y teórica que nos ayuda a comprender el proceso de investigación científica, desde sus bases lógicas hasta la construcción del conocimiento. Su propósito es mostrar cómo la ciencia no solo se basa en números o fórmulas, sino en pensar con claridad, analizar con rigor y buscar respuestas fundamentadas. A lo largo de sus 6 capítulos, el autor presenta herramientas útiles para quienes deseamos aprender a investigar, con métodos y sentido crítico. El autor plantea que investigar es una forma de pensar ordenadamente. Por eso, el libro inicia explicando la importancia de la lógica y el razonamiento como un punto de partida. Toda investigación, dice Castañeda, comienza con una pregunta o problema y a partir de allí se construyen hipótesis, se recopilan datos, se analizan los resultados y finalmente se llegan a conclusiones que amplían nuestro conocimiento. Este proceso, aunque parece lineal, en realidad es un ciclo de reflexión y comprobación constante, donde cada paso depende del anterior. Con esta idea, de manera general, damos paso al primer capítulo del libro. En el primer capítulo, el autor explica que la lógica es la ciencia del razonamiento. Correcto, nos enseña que antes de investigar debemos saber pensar, definir y argumentar adecuadamente. También presenta los principios lógicos como la identidad, la contradicción y el tercero excluido, los cuales nos ayudan a evitar errores en el razonamiento. Además habla de los diferentes tipos de razonamientos. Entre ellos tenemos el razonamiento deductivo, que ya sabemos que parte de una idea general y se aplica a un caso particular. Un ejemplo de esto sería: todos los humanos son mortales. Juan es humano, Juan es mortal. Por otro lado tenemos el razonamiento inductivo. Este parte de casos particulares y al observar repeticiones o patrones se llega a una conclusión de manera general. Un ejemplo de esto sería: he visto que todos los cisnes que conozco son de color blanco, entonces concluyo que todos los cisnes son de color blanco. Y por último tenemos el razonamiento analógico. Aquí se comparan dos situaciones o hechos parecidos y por semejanza se infiere algo. Un ejemplo de este sería: comparamos cómo una comunidad indígena y cómo una comunidad afrodescendiente enfrentan la exclusión social para poder entender las estrategias que tienen en común frente a esta problemática. Castañeda señala que un buen investigador no se guía por sus intuiciones o creencias personales, sino por los procesos mentales lógicos y verificables. Con esta base clara, el libro avanza hacia el segundo capítulo, donde entra en juego un elemento clave: el papel de la hipótesis. En el segundo capítulo se aborda la comprobación de hipótesis, un aspecto central en todo tipo de investigación. La hipótesis se define como una afirmación provisional que se busca ser verificada. El autor muestra cómo pasar una idea inicial a un planteamiento científico mediante la observación, la experimentación o la comparación de datos. También introduce la operalización de variables, la cual consiste en transformar conceptos abstractos en algo que se pueda medir o observar en nuestra realidad. Y es aquí donde comprendemos que una buena investigación parte de hipótesis claras y medibles, que luego pueden confirmarse o rechazarse según los resultados de nuestra investigación. Una vez comprendido este paso, Castañeda nos guía hacia el tercer capítulo, que se centra en la forma de obtener la información necesaria, la recolección y el muestreo. En el tercer capítulo trata sobre cómo obtener información verificable. Castañeda explica que existen diversas técnicas de recolección de datos muy conocidas en nuestra profesión, la cual las utilizamos al momento de realizar dichas investigaciones, como la observación directa, la encuesta, entrevista o la revisión documental. Cada técnica tiene su propósito y se debe elegir según el tipo de investigación. También se mencionan las escalas de medición, en este caso nominal,
ordinal, de intervalo y de razón, y los diferentes tipos de muestreo. El muestreo probabilístico, que en él tenemos el muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado o por conglomerados. Y también tenemos el muestreo no probabilístico, el cual es más utilizado en la investigación cualitativa. Aquí tenemos el muestreo por convivencia, intencional o por criterio y el bola de nieve. El autor también recalca que no siempre es posible estudiar toda la población. Es por eso que siempre en las investigaciones se selecciona una muestra la cual representa esa población y también nos va a permitir generalizar los resultados sin perder la fiabilidad de nuestra investigación. Este capítulo nos enseña que la precisión en la recolección de datos determina la validez de toda nuestra investigación. Con la información recolectada, el siguiente paso lógico es analizarla, y de eso se ocupa el cuarto capítulo. En el cuarto capítulo, el autor nos lleva a la fase del análisis de datos, explicando cómo convertir la información en conocimiento. Primero, debemos organizar y clasificar los datos, utilizando tablas, gráficos que nos faciliten su interpretación. Luego, aplicamos medidas estadísticas, como el promedio, la mediana, la moda, el rango y la desviación estándar. Castañeda introduce también la curva normal, que representa cómo se distribuyen los datos dentro de una población. Este análisis descriptivo permite resumir grandes volúmenes de información y detectar tendencias generales. Aquí entendemos que analizar datos no solamente es calcular números, sino darle significado para comprender la realidad investigada. Que no te engañen los números. El análisis no se queda en solo describir los datos. En el quinto capítulo, el autor va más allá, explicándonos las relaciones entre las variables. El quinto capítulo profundiza el análisis dinámico, que busca descubrir las relaciones entre las variables. Introduce los conceptos como la chi cuadrada, el coeficiente de correlación de Pearson y otros indicadores estadísticos que muestran el grado de relación entre los datos. Estas herramientas ayudan a determinar si las hipótesis planteadas son correctas o no, y si los resultados son significativos desde el punto de vista científico. En este punto, la investigación deja de ser solo descriptiva para convertirse en explicativa, porque se empieza a responder al porqué de los fenómenos. Con esta mirada más profunda, el libro llega a su último capítulo, la construcción del conocimiento científico. En este último capítulo, Castañeda explica cómo el proceso de investigación conduce a la formulación de leyes, teorías y modelos. Las leyes son aquellas que describen las regularidades observadas en la realidad, mientras que las teorías nos explican las causas de esas regularidades. Y los modelos son aquellos que nos permiten representar la realidad de forma simplificada. El autor resalta que la ciencia avanza gracias a la formulación de teorías nuevas y se construyen a partir de las evidencias empíricas. Por eso, cada investigación, por más pequeña que sea, aporta un nuevo elemento en el conocimiento colectivo. Y con este cierre, el libro nos deja una enseñanza que trasciende lo académico. Bueno, Gilibet, cuéntanos, de acuerdo con la lectura, ¿qué enseñanzas te dejó el libro? Bueno, más allá de su contenido técnico, este libro me deja una enseñanza muy importante, la cual es que investigar es una forma de comprender el mundo con objetividad y responsabilidad. Me invita a no conformarme con suposiciones, sino buscar pruebas, analizar datos y razonar con base a la evidencia. Esto es clave, ya que no solamente en el ámbito educativo y científico, sino también en mi vida diaria, ya que muchas veces tomo decisiones basadas en información no verificada. El autor demuestra que la investigación no solamente es para científicos, sino es una herramienta de pensamiento crítico para cualquier persona que quiera comprender la realidad. Entiendo, Gilibet. ¿Y por qué escogiste este libro? Bueno, escogí este libro
porque me ofrece una explicación sencilla y ordenada de todo el proceso investigativo, lo que lo convierte en un recurso muy útil para mi formación. Lo que más destaco de él es que me enseña que investigar no se trata únicamente de aplicar técnicas o estadísticas, sino de razonar con lógica, formular preguntas claras y analizar la realidad con sentido crítico. De acuerdo con esto, ¿crees tú que la investigación es importante para tu carrera? Sí, sí lo creo. ¿Por qué? Es aquí donde como futura trabajadora social encuentro su mayor valor. Para mí la investigación no solamente es un requisito académico, es una herramienta que me permitirá comprender mejor la realidad y proponer soluciones justas y transformadoras, ya que investigar significa mirar con sentido crítico, escuchar con atención y actuar con fundamento, convirtiendo la información en acción social. Y recuerda, la teoría nos enseña, pero el compromiso nos inspira. Por eso, si hacemos de la investigación parte de nuestro quehacer, podemos cumplir nuestra misión, ser agentes de cambios comprometidos con la verdad, la justicia y la dignidad humana.